escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. ¿Cómo están esta noche? ¿Bendecidos para bendecir? Amén. Bueno, ¿cuántos vinieron dispuestos a recibir una palabra del Señor? Bueno, entonces vamos a recibir una palabra de Dios para nuestras vidas. Me alegra saber que estamos en un mismo espíritu. Y ahora que Alex cantaba, él estaba cantando algunos cantos que eran alusivos a ser sensibles a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Ahora que mi esposa ministró las ofrendas, también habló de la necesidad de ser sensibles a la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, de que si nosotros hacemos su voluntad, vamos a ser bendecidos. ¿Ok? Entonces la palabra de esta noche que Dios ha permitido para nosotros tiene por título: por la dureza de tu corazón. Diga conmigo: por la dureza de tu corazón. Amén. Por la dureza de tu corazón. Una de las cosas que ocurre en nuestras vidas cuando nos convertimos al Señor es que Dios tiene que tratar con nuestro viejo hombre, que a veces se rehúsa a morir, se rehúsa a someterse, la carne se rehúsa a someterse, la carne quiere siempre rebelarse. Entonces Dios trata con esas áreas de nuestra vida, y es una de las áreas donde más obstáculos se presentan para la bendición del creyente, del cristiano. Entonces vamos a estar mirando esta enseñanza que tiene por título: por la dureza de tu corazón. Amén. Vamos a leer en Mateo, vamos a abrir en Mateo 19. Quiero abrir esta enseñanza con un texto en Mateo 19, donde nuestro Señor habla acerca de una pregunta que le hacen. Es interesante leer la Biblia no solo en su texto, sino en su contexto, porque todo tiene un orden y una razón de ser, el por qué está allí. Nos dice en el capítulo 19, versículo 1: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras. Si uno lee el contexto, entiende que Jesús venía de hablar acerca del perdón. ¿De qué estaba hablando el Señor? Y este año, esta iglesia ha hablado acerca del perdón. Dios ha hablado aquí. Tuvimos un seminario ahora poco, ¿sí?, de perdón y reconciliación. Hablamos del perdón, de perdonar. Pero a veces parece que como que no entendiéramos, como que no escuchamos o no prestamos atención a la voz de Dios. Dice entonces que el Señor, había terminado estas palabras acerca de una enseñanza del perdón. Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Dice el verso 3: entonces vinieron a él los fariseos. Y aquí es curioso que se refiere a un grupo de personas muy conocedoras de la ley de Dios. Los fariseos eran personas muy conocedoras, era una secta de aquel tiempo que se dedicaba a escudriñar mucho las escrituras. Tenían un alto grado de conocimiento, pero eran torpes
o eran estériles en cuanto a la aplicación verdadera. Ellos tenían mucho conocimiento, eran muy cabezones, pero poca sensibilidad y poco corazón para con el Señor. Y eso los mataba a ellos, ¿verdad? Y vino este grupo de fariseos tentando al Señor. ¿A qué vinieron? A tentar al Señor. ¿A qué vinieron? Cuando el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice que el diablo se le presentó y lo quiso tentar a él, ¿verdad? Y dice la Escritura que el diablo lo llevó a un pináculo muy alto y le mostró, ¿verdad?, todos los lugares, pero le dijo en ese momento: lánzate, tírate al vacío, pues escrito está. Le citó un salmo: escrito está, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Es curioso cómo el diablo cita la palabra tan detalladamente, tan al pie de la letra, ¿verdad? Le cita la palabra. Muchas veces la gente toma la palabra como una excusa. No toma la palabra para aplicársela, no toma la palabra para corregirse, sino que toma la palabra como una excusa. Cuando trato con personas que vienen a mí en busca de una consejería, en busca de una terapia, en busca de un proceso de restaurar sus vidas, hay una cosa que yo les enfatizo mucho. Yo les digo: dejen de estar pensando en los demás. Dejen de estar mirando si le hicieron, no le hicieron, si lo saludaron, no lo saludaron. Deje de estar mirando en los demás, porque esos son distractores para que usted no pueda restaurar su vida. Concéntrese en usted, en cómo usted procede ante las cosas, en cómo usted reacciona, en cómo usted piensa. Porque es que siempre tenemos la tendencia de creer que toda la gente nos tiene bronca o no nos quiere, o los demás son los malos, nosotros somos los buenos, pobrecito de nosotros, ¿verdad? Qué bueno que como David tuviéramos, ¿verdad?, esos profetas como los que tuvo David, que fueron capaces, uno de ellos, de ir y confrontar a David y decirle la verdad en la cara. Qué bueno, pero no nos gusta, no nos agrada que nos digan la verdad. Cuando nos tocan donde nos duele, no nos gusta, ¿verdad? Y tenemos, para poder cambiar, que trabajar con nosotros. Dejar de estar mirando tanto a los demás, trabajar con nosotros mismos, trabajar con nuestros defectos, con nuestros errores, ¿sí o no? Entonces, volviendo al texto que les estaba refiriendo, cuando el Señor es tentado, el diablo le cita la palabra y por medio de la palabra lo quiere provocar a que él se lance al vacío y le está diciendo: bueno, la Biblia luego no dice que el Señor te sustentará y que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Cualquiera hubiera dicho: bueno, me está citando la palabra, yo lo voy a hacer. Pero realmente es la voluntad de Dios que nosotros tentemos al Señor. Y el Señor Jesús muy sabiamente le responde a Satanás: al Señor tu Dios no tentarás. Al Señor tu Dios no tentarás. ¿Saben, mis amados? Cuando endurecemos nuestro corazón, somos inclinados a tentar a Dios. Y yo les voy a ir explicando el porqué. Y espero que presten mucha atención a esta enseñanza de esta noche. Estábamos leyendo ahí en Mateo cómo los fariseos llegaron y siendo hombres muy conocedores, muy hábiles con la palabra, la usaban a conveniencia. La usaban para sus propios beneficios, no para cambiar ellos, no para ser transformados. Es vergonzoso y realmente no es nada halagador ver cristianos de años que no han podido lograr cambiar su temperamento, cambiar su mala actitud, cambiar su mal genio, cambiar sus iras, sus enojos. Es triste, es lamentable que tantos años no hayan dado un fruto. En Isaías dice la Escritura, el Señor, hablando por medio del profeta Isaías, narra una parábola en Isaías donde dice que hubo un hombre que compró un terreno y lo labró bien hermoso y puso una torre en medio y sembró un viñedo allí y lo cuidó y lo fertilizó, pero llegado el tiempo vino para mirar qué uvas había dado. Dice que ese viñedo, esas plantas de uvas dieron uvas, pero uvas silvestres.
O sea, refiriéndose a que el pueblo de Dios no daba un fruto conforme a la palabra, sino que daba una obra de la carne del mundo. Y dice el Señor que Él le quitará el portillo, le quitará el cerco, lo dejará desprotegido a ese viñedo para que entren y lo pisoteen. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, nos exponemos a toda esa clase de cosas. Cuando nosotros no somos sensibles a la voz de Dios, estamos corriendo un grave riesgo. Estamos tentando al Señor. Y aquí los fariseos tientan al Señor diciéndole, no voy a hablar del punto como lo está leyendo ahí la Escritura, sino voy a referirme a la dureza de la cual nos habla este texto. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es curioso, estuve investigando y en la época de Jesús habían dos rabinos. El uno se llamaba Hillel o Hillel y el otro se llamaba Shammai. La escuela de Hillel, un rabino muy instruido en la palabra, él decía que cualquier hombre podía repudiar a su mujer, podía divorciarse de ella si la mujer le hacía una comida que a él no le agradaba. O si después de estar con ella encontraba una mujer más hermosa, él tenía el derecho de dejar a esa mujer e irse con la mujer que había encontrado después más hermosa. Qué dureza del corazón, ¿verdad? Qué dureza tan tremenda y qué absurdo convertir un principio de Dios en algo tan ordinario, en algo tan mundano, que es lo que a veces la gente quiere convertir las cosas del Señor. Y sigue diciendo la Escritura, sigamos el otro versículo, y el Señor le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Refiriéndose a la creación inicial del Señor. Cuando el Señor le lleva en esta situación, Él referencia la revelación primitiva. Digo conmigo, revelación primitiva. ¿A qué se refiere la revelación primitiva? Se refiere, hermano, a los principios establecidos en Génesis 1 y 2. Yo les he dicho a ustedes, Génesis 1 y 2 habla del plan perfecto de Dios. Hasta Génesis 1 y 2 todo iba muy bien. Todo era excelente, pero a partir de Génesis 3 empieza el desorden, el fracaso del ser humano. Llega el diablo, tienta al hombre, el hombre cede, el hombre es expulsado del huerto del Edén, el hombre le da la espalda a Dios y en adelante todo el resto de la Escritura solamente habla de cómo Dios, hermano, hace todo para poder devolver al hombre a esa creación inicial. El Señor dice, ¿no han leído que en el principio, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ustedes no conocen los principios del Señor. Es triste cuando una persona cristiana odia a otra. Parece que olvidara los principios del Señor. Dígale que está a su lado, como cristianos, no, pero dígalo con ganas, como cristianos no tenemos derecho a odiar a nadie. Porque es un principio. Que nos odien es otra cosa, pero que nosotros odiemos, eso no se concibe. Que nosotros, hermano, vivamos con agresión, con violencia, eso no se concibe en un cristiano. No tenemos el derecho, porque no obedece a los principios del Señor. El Señor se refiere al principio. El Señor se refiere a esta revelación primitiva en Génesis cuando habla de la creación y de la unión de la humanidad. El plan perfecto de Dios era, hermano, que la humanidad viviera bien. Pero en el momento que la humanidad le dio la espalda a Dios, todo se dañó. Todo se dañó. Y sigue diciendo la Escritura, sigamos el otro versículo. Y dijo, por esto dejará el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Mire, la dureza del corazón y sobre todo en los matrimonios es tan tremenda, hermano, que van en contravía del principio del Señor. La Biblia dice que será una sola carne. Y cuando usted trata de separar una sola carne, lo que está haciendo es matándola. Amén. Le doy un ejemplo. Coja usted un pollo. Es una sola carne. Pártalo por la mitad. ¿Qué le va a pasar a ese pollo?
¿Ah? Pero se muere. Es imposible que viva si usted lo parte a la mitad. Es imposible que el hombre viva bien cuando el hombre divide lo que Dios estableció. Cuando el hombre va en contravía de los principios del Señor. Es imposible que el hombre viva. Cada vez que nosotros endurecemos el corazón, estamos trayendo muerte a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. La dureza del corazón. Hay gente, hermano, cismática. Hay gente que por todo se quejan y les fastidia, ¿verdad? Y se chocan. Pero ¿se habrán mirado ellos mismos? ¿Cuántas cosas tienen? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas cosas equivocadas tienen? ¿Sí o no? Amén. Mire, hermano, a veces nuestros padres o nuestros abuelos llegan a la edad de ancianos y ya no son los mismos. Poniendo un ejemplo. ¿Y qué hacen los hijos? Muchas veces ya no quieren a ese papá o a esa mamá. Lo tiran como el pan de queso maluco, ¿sí o no? Vaya para allá, venga para acá, yo no lo quiero, llévelo allá. Qué triste, ¿no? ¿Sabe, hermanos? En Estados Unidos es el país de la soledad. Yo he hablado con mucha gente que vive allá. Y muchas personas que viven allá dicen, yo no quisiera vivir una vida de anciano en Estados Unidos. Porque viven solos. ¿Y sabe cuál es el fin de mucha gente anciana? ¿Cuál es el fin? El ancianato, allá los tiran. Allá los abandonan. ¿Será que ese era el propósito? ¿Será que eso es lo que hay que hacer con el que nos engendró? ¿O con la madre que nos parió, que dio la vida, que hizo tanto, que se sacrificó? Hoy me contaban una historia bien interesante de un joven que creció muy acomplejado porque su mamá le faltaba un ojo, era tuerta. Y ella por ser tuertica, ella arrugaba la cara así. Y era motivo de repudio, de rechazo y de burla. Y este joven le chocaba que ella fuera al colegio, que saliera a esperarlo a la puerta de su casa, porque los amigos se burlaban y él le chocaba y él decía, ¿por qué no te escondes? ¿Por qué no cavas un hoyo y te entierras? ¡Qué fastidio! Eres tan fea, le decía la mamá. Cuando el joven creció, dijo, me voy, no la aguanto, eres fea con ese ojo tuerto que tienes. Y ella siempre muy humilde, ¿verdad? Él se fue lejos y por allá consiguió una mujer y tuvo hijos. Y la madre de este hombre tuertica dijo, él tuvo hijos, quiero ir a conocer a mis nietos. Y cuando llegó a la casa, los niños le abrieron la puerta y los niños se asustaron de ver a esta mujer tuerta. Y este hombre salió otra vez y le dijo, ¿por qué has venido aquí a fastidiarme? Mira cómo asustaste a mis hijos. Vete, no te quiero ver. Tú eres fea, le decía la mamá. Y ella se fue muy triste. Y le dijo, nunca más te quiero volver a ver. A los años le llegó la noticia que la mujer, la mamá, la tuerta, se había muerto. Y él dice que él no lloró, sintió tranquilidad. Dijo, por fin se murió esa fea mujer tuerta. Y cuando fue, la mujer le había dejado una carta a la mamá. Y cuando le abrió la carta y leyó, ¿sabe qué le decía allí? Yo te he amado y te he querido mucho. Y tú siempre me has rechazado porque yo soy tuerta, porque tengo un defecto. Pero hoy quiero decirte la verdad. Cuando tú eras niño, tú sufriste un grave accidente y perdiste tu ojito. Y para que tú no quedaras deforme, yo me hice sacar mi ojo e hice que te lo pusieran a ti para que la gente no se burlara de ti. Qué tremendo cuando el hombre endurece su corazón. Qué triste los cristianos endureciendo el corazón. Qué triste cuando no valoramos, cuando olvidamos los principios del Señor. Cuando reclamamos a los demás lo que ni tan siquiera nosotros podemos dar, hermanos. Qué triste eso, ¿verdad? El Señor le está planteando a estos hombres tan doctos, tan conocedores de la palabra, pero que no querían sino tentar al Señor, nada bueno querían del Señor sino tentarlo, molestarlo, ¿verdad? Y el Señor sabiamente les empieza a hablar.
Y entonces el Señor les empieza a hablar, ¿verdad? Y sigue el otro texto. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y dice el Señor, por tanto, lo que Dios juntó, hermano, la unidad que Dios trajo al hombre, el hombre no tiene el derecho de separarlo. O sea, el hombre no tiene derecho de violentar los principios del Señor. Amén. Dice que no lo separe el hombre. Sigamos. Le dijeron, y aquí viene el punto de esta enseñanza, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Y el Señor qué respondió? Sigamos. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Diga conmigo, por la dureza de mi corazón, pierdo oportunidades, alejo a las personas, acarreo desgracias, vienen castigos a mi vida, por la dureza de mi corazón, por ser duros, por no ser sensibles. Vienen tantas cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Por no querer cambiar, porque el Señor nos está tratando, pero nosotros no queremos, nos resistimos, decimos no, yo quiero así, o a mí me parece que es así. Hay cosas tremendas, ¿verdad? Pero Dios tiene propósitos con ellas, amén. Vamos hasta el versículo 8. Ahí terminamos. Ese es el 8, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El ideal de Dios no era la división. Diga conmigo, el ideal de Dios no es la división. Todo el que divide es hijo del diablo, hermano. El que es hijo de Dios suma y multiplica. El diablo divide y resta. El diablo no quiere la unidad. El diablo quiere que se separen. El diablo quiere que la gente viva enojada, peleando, mirando los defectos, señalando, criticando por cualquier cosita. Se sienten mal, están hablando, no soportan el agravio, no son capaces de sobrellevar la carga del otro por la dureza de su corazón. Amén. Leamos en Romanos 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Mire lo que trae la dureza del corazón. Romanos 2, 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido. Un corazón se endurece cuando deja de ser sensible, cuando no se arrepiente, cuando no cambia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti. Es decir, como en un banco, usted va depositando y depositando hasta que tiene una cuenta bien alta, ¿verdad? Pero en este caso es negativa. Dice, atesoras para ti ira para el día de la ira. Y sabe una cosa, aquí es cuando tenemos que ser prudentes, porque muchas veces decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me viene esto a mí? Si fuéramos honestos, podríamos reconocer y decir, por la dureza de mi corazón. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho la dureza del corazón? Ha ido atesorando ira para el día de la ira. Ira para el día de la ira. No te quieres arrepentir. Escuche, ¿con cuál actitud usted viene a una iglesia? ¿Con cuál actitud usted sirve? Yo escuchaba en una ocasión un pastor, él preparaba a la gente para el liderazgo. Y cuando ya los veía bien, ya formaditos, que iban teniendo capacidades, entonces el pastor les ponía la tarea de predicar. Le decía, tal día tú predicas, mi hermano. Y esa persona iba, ayunaba, oraba, vigilaba, se preparaba, estudiaba, preparaba su enseñanza, y el día de la predicación llegaba bien sabroso, oliendo rico, bien encorbatado, elegante, con su Biblia, era el primero que llegaba. Hoy es el día que voy a predicar. Ay, el pastor me dio la oportunidad, llegaba a la iglesia. Y el pastor salía y le decía, hermano, venga. Yo le dije que usted iba a predicar hoy, ¿verdad? Sí, pastor, estoy esperando el momento, ya. El pastor le decía, no, hermano, usted no va a predicar hoy. Hoy voy a predicar yo. Entonces el pastor se quedaba mirándolo. Y si el hermano era de aquellos que decían, pero ¿cómo así? Yo ayuné, oré, vigilé,
y yo me he trasnochado, he estudiado, y usted me viene a decir ahora que no, pastor, no, que va, deje de ser así, sea más serio, pastor. Él lo quedaba mirando y le decía, ¿sabe qué, hermano? Vuelva a la cola, vuelva y empiece, porque usted no ha madurado, usted todavía le falta aprender a ser un líder sujeto y sometido. Pero si el pastor veía que ese líder le decía, no, pastor, claro, con mucho gusto, pastor, si usted dice que yo no predico, no importa, de todas maneras, pastor, aquí guardo la predicación, cuando usted me necesite, estoy dispuesto, pastor, cuente conmigo. El pastor decía, wow, este hombre sí ya está preparado, este ya está listo, este ha pasado la prueba, ¿verdad? ¿Cuántas veces por esa dureza del corazón hemos perdido oportunidades? Hemos atesorado ira para el día de la ira, porque no somos sensibles, porque hemos perdido la sensibilidad. Yo leía la definición de dureza, hablando del corazón, que es el asiento de la voluntad del ser humano. Y la palabra dureza viene una palabra en griego que significa destitución de percepción, es decir, una persona con la incapacidad de percibir. No percibe, no diferencia, ¿verdad? Es una persona seca. El corazón endurecido es un corazón seco, duro, severo, impetuoso, insensible, es calloso. Se ha vuelto duro, es insensible a la voz de Dios. Insensible cuando Dios le está hablando. Él no diferencia ya si es la voz de Dios o no. Qué triste, ¿verdad? Que estemos atesorando ira para el día de la ira. En Hebreos capítulo 3, yo estaba hablando el miércoles pasado acerca de Hebreos, daba una enseñanza y allí también justamente nos habla un poco acerca de esto del endurecimiento del corazón. En Hebreos 3 leemos el versículo 12 y 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué nos manda el Señor? Exhortaos. O sea, hermano, si hay alguien con el corazón endurecido, hay que exhortarlo. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Cada vez que Dios nos habla, nos da una oportunidad de cambiar, porque Dios en última lo que busca es un cambio en nuestras vidas, que cambiemos, y Él nos habla, nos manda mensajeros, nos habla a través de su palabra. Dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué? Se endurezca por el engaño del pecado. ¿Usted se imagina a Jesús allá en la tentación cuando el diablo le dice, hey, tírate, ¿no está escrito? ¿Qué tal que Él se lance por el engaño del pecado? Cada vez que usted cede al engaño del pecado, endurece su corazón porque usted le está dando la espalda a Dios, porque usted no le está obedeciendo, porque Dios le está hablando una cosa y usted está pensando otra. Hay gente que no tiene paciencia para esperar en el Señor. Hay gente, hermano, que se desespera fácilmente, que quiere salir y hacer en su fuerza lo que ellos quieren porque no quieren aguantar, no quieren esperar. Están desesperados, no quieren someterse al Señor. Y esto no es lo que Dios anhela para nosotros o desea para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Para que el corazón no se endurezca, hermanos, debemos mantener y cuidar la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Mantener y cuidar la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ser sensible a lo que Dios nos dice. Ser temerosos ante la voz de Dios. Dios tratará con nuestra dureza. ¿Cuánto lo creen? Dios va a tratar con la dureza como un buen padre lo haría con su hijo. Él va a tratar con esa dureza. Y ahí es cuando decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué será? Dios va a tratar. Esas cosas no son de gratis. Muchas veces han venido porque Dios quiere un cambio en nuestras vidas. Estamos acercándonos a un fin de año. Diga el que está a su lado, es tiempo de empezar a hacer un balance de nuestras vidas. ¿Cómo fue este 2015?
¿Cómo fue? ¿Qué cambiamos? ¿Qué logros alcanzamos? ¿Mejoramos o antes retrocedimos? ¿Logramos estar de acuerdo? ¿Todavía en tu casa hay tanto pleito, tanta contienda? A veces se discute en las familias, pero la Biblia dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y peor aún, que no le demos el lugar al diablo. No le demos el lugar al diablo por la dureza de nuestro corazón, porque no queremos perdonar la ofensa, porque no queremos, hermano, dejarla pasar. Ya, listo, no voy a seguir con esto, porque maldición acarreará, ¿verdad? Dios tratará con nuestra dureza, pero aún así, aunque Dios trate con nuestra dureza, tristemente habrán algunos que no cambiarán. En Isaías 9, versículo 13, Dios está hablándole al pueblo y le dice la escritura, Isaías 9, 13. Quiero que lo lea conmigo. El texto que tú usaste ahora para las ofrendas, ¿cuál fue? 39. Ok. Vamos a leer ahí en Isaías, versículo 9, capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léalo, hermanos. Hay gente que por duro que le están dando, ¿qué va a pasar? No van a cambiar. Diga el que está a su lado, que no seamos nosotros esos. Dios nos guarde, hermano. Está sentando en el Señor el barazo y no queremos cambiar. Estamos viendo las calamidades y no quieren cambiar. Yo conozco gente, hermano, han perdido hijos, han tenido calamidades de enfermedades, han tenido problemas financieros y ni aún así cambian. Es duro eso. Es duro y es triste. ¿Por qué tiene que pasar eso en nuestras vidas? ¿Hasta dónde tendremos que esperar que Dios nos trate? Diga el que está a su lado, las cosas no vienen de gratis. Todo en el Señor tiene un propósito, y más con nosotros como hijos de Dios. Ahora, ¿será que Dios quiere tratarnos para acabar con nosotros? No. Dios no se iba, hermano, a meter en semejante trabajo con nosotros para al fin tener que destruirnos, no. El Señor lo hace porque el Señor quiere bendecirnos y Él sabe que mientras que tengamos esa dureza del corazón, no estamos aptos para recibir su bendición. Muchos tienen las bendiciones estancadas y el Señor solamente está esperando que cambien. Ni hay necesidad de tanto estar insistiendo en algo que Dios ya lo tiene allí, y no que a veces nos hacemos los de la oreja mocha. Como no queremos cambiar, le buscamos el lado como los fariseos, ¿verdad? Tentando siempre al Señor, pero no nos confrontamos a la palabra, dejamos que ella nos trate y decimos, hombre, verdaderamente, yo creo que yo he pedido tanto por esto, pero esto no llega a mi vida porque hay algo que no está bien y necesito hacer un cambio en mi vida. Necesito revisarme. Está llegando fin de año, qué bueno hacer un balance de mi vida. ¿Cómo ha estado mi familia? ¿Cómo ha estado la relación con tu esposo, tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo ha estado tu vida espiritual? ¿Has avanzado? ¿Has mejorado? Entonces, en la medida en que hagamos esto, Dios nos irá transformando a nosotros. Y las bendiciones empezarán a llegar. ¿Cuánto lo creen? Así va a ser, hermano. Quiero terminar la escritura en la enseñanza, yendo por un momento a Deuteronomio 30. Versículo 19 y 20. Con esto vamos a cerrar. Porque la enseñanza de hoy yo no pretendo, hermano, condenarte. Yo no quiero que salgas de aquí diciendo, ay, sí, no. Yo quiero llevarte a la reflexión y que tú entiendas algo. Tú no debes de mantener un corazón endurecido. No debes de darte ese lujo ni permitir que el diablo venga, hermano, a tentarte y a endurecer tu corazón. Tú fuiste llamado para ser sensible a la voz de Dios. Tú debes de estar atento a lo que Dios dice. Y cuando Dios te hable, automáticamente hay que obedecerle al Señor. No tienes que esperar, hermano,
sabes que es la voluntad de Dios, hazlo en el amor del Señor, porque Dios quiere la bendición para tu vida. Deuteronomio 30, leemos del versículo 19 hasta el 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios dice, tú tienes que escoger. O sigues endurecido o cambias. Y Él, aún colocando esa sentencia, Él va un paso más allá y nos aconseja: escoge pues la vida. ¿Qué vamos a escoger? La vida, para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios. ¿Qué más? Mira, hermano, ya estamos terminando, pero hago énfasis en algo. Yo lo he dicho muchas veces aquí. La vida cristiana no son ritos, no es una religión. La vida cristiana es algo práctico, donde vale más la obediencia que tus ritos. El Señor dice en Isaías que es mejor el prestar atención que los sacrificios. Es mejor la obediencia que la gordura de los carneros. Es mejor obedecerle al Señor. Obedecer al Señor es lo que Él manda. La obediencia, diga conmigo, el obedecer a Dios traerá reposo a mi vida. Cuando tú obedeces, hermano, aunque lo demás diga que no, aunque se vuelva esto, hermano, difícil, no importa, pero es lo que traerá reposo a mi vida. Obedecer, obediencia. Muchos sufren financieramente, ¿saben por qué? Porque endurecen su corazón. Endurecen el corazón con su dinero, sabiendo que Dios es el que lo provee. Y Dios manda, ¿verdad?, a dar ese diezmo, esa ofrenda, pero dicen, no, yo no lo hago. Endurecen el corazón y atesoran ira. Y después vienen los azotes, los problemas, hermano, y dicen, pero ¿por qué? Ahí está, es consecuencia a haber endurecido el corazón, a no obedecer la voz de Dios. Dice entonces que el Señor quiere que lo amemos, que atendamos su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Qué es Dios? Diga, Dios es vida para mí y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. O sea, la verdadera vida está en Dios, en la obediencia al Señor, no en endurecer nuestro corazón. Dios castigará la dureza del corazón. El que endurece su corazón atesora ira para el día de la ira del Señor. Dios no quiere eso. Aprende a ser sensible a la voz de Dios. Escucha al Señor hablar. Y cuando Él te hable, obedécele. Amén. Obedece al Señor. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Dios. Te pedimos perdón una vez más, Señor, porque muchas veces hemos endurecido nuestro corazón. No somos ajenos a eso. Perdónanos cuando no nos parece lo que tú mandas, cuando estamos en desacuerdo con tu voluntad, cuando no queremos someternos, cuando resistimos, Señor, a obedecerte a ti, cuando te damos las espaldas, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Este año está terminando, Dios. Ya viene el último mes. Es un cierre de año. Es un tiempo de hacer balances. Es un tiempo, Señor, de mirar lo que hemos hecho, Señor. Porque nos preparamos para un nuevo tiempo, para un 2016, Señor. Señor, perdónanos si por causa nuestra, Señor, han venido situaciones difíciles, porque tal vez no hemos querido cambiar. Pídele en esta noche al Señor tu Dios, que sea por su Espíritu Santo, que Él te redarguya, que Él te revele esas cosas que tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Eso tiene una razón, hermano y hermana. Eso no es de gratis. No es de gratis. Y cada vez que tú endureces más tu corazón, hermano, cada vez
se apretará más la situación. La única respuesta es abrir nuestro corazón al Señor, ser sensible a Él. Pídele perdón al Señor por tu casa, por tu hogar, por tu familia. Si tú has estado en pleitos con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, tú eres el cristiano amado y amada que estás aquí. Tú eres el cristiano, tú eres el llamado a dar el ejemplo. Tú eres el llamado a mostrar el amor de Dios. Más con los tuyos, más con los que están cerca a ti, con los que tú vives, con los que cohabitas. Con ellos, ministra en esta hora. Dile: Señor, ven, ministra mi vida. Obra, Señor, obra en la iglesia, obra en la iglesia, obra en la iglesia. Obra en cada persona que se dispone a servirte, para que haya un corazón sensible a ti, para que no se endurezcan, para que no, Señor, se llenen de enojos, de iras, que puedan vivir en paz, que puedan vivir tranquilos, Rey del cielo, que puedan experimentar tu presencia en sus vidas. Señor, hoy oramos para que venga tu liberación, tu paz, tu amor, tu unción sobre cada familia, Señor. Obra en esta noche, Rey. Trae sanidad a los enfermos. Señor, que hoy pueda haber un cambio en el corazón. Señor, que hoy pueda haber un cambio en nuestra voluntad, que sea más sometida a ti, más rendida a ti, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Dile: Señor, ayúdame a mirar con amor aquellos, Señor, que me son difíciles a veces de soportar. Ayúdame a mirarlos con amor, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor, como tú me has perdonado a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Guíame, Señor. Quiero obedecerte, dile, porque en la obediencia a ti está mi reposo, Señor. Está mi reposo. Dile: cada vez que te obedezco, puedo reposar en ti. Puedo descansar en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por la iglesia. Gracias por este templo. Gracias por esta congregación. Bendigo a cada hermano y hermana que hoy ha venido a este lugar. Te pido una unción especial. Te pido restauración. Te pido esa fortaleza para ellos. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias. Señor, llévanos ahora en paz y en seguridad. Y que podamos llevar a la práctica esta palabra. Que podamos revelar tu presencia en nuestras vidas hacia los demás, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Amén.